O sea, todos los temas de la materia son para diseñar tanto elementos de máquina como en este caso de soldadura, que nos pide que diseñemos el lado o el cateto que requiere el cordón de soldadura. Para los que ya saben qué es la soldadura, ese es como en esta figura de acá. Lo que tenemos que mencionar nosotros, lo que nos pide el ingeniero, es que hallemos este cateto, que es LS en esta figura, pero lo tomamos como W con el ingeniero. Todo lo que vamos a hacer en el tema de soldadura es para hallar ese valor, para hallar este cateto. Es bien importante porque si es muy pequeño o muy grande se puede romper la chapa y fregamos. Entonces directamente vamos a empezar con los ejercicios. Este es el primer ejercicio y vamos a ir viendo los pasos para desarrollarlo. Ya. Dice, diseñar una unión soldada de una chapa de acero que tiene 10 pulgadas de largo, 6 pulgadas de ancho y tiene un espesor de 3/8 pulgadas, que será fijado en la columna de un edificio industrial. La columna tiene un ancho de 10 pulgadas. El sistema será utilizado para que en el extremo de la chapa se pueda soportar una carga de 2000 libras fuerza. Y entonces lo primero que hacemos en todos los ejercicios es anotar nuestros datos. ¿Qué datos nos da? Nos da que va a ser una chapa que tiene de largo 10 pulgadas. Aquí está 10 pulgadas. Tiene un ancho de 6 pulgadas y tiene un espesor de 3/8. Ese espesor no nos va a servir de mucho, pero estos datos de largo y ancho van a ser necesarios para el desarrollo. ¿Qué otros datos tenemos? Nos dice que esta chapa va a estar fijada a la columna de un edificio industrial. Ese dato igual es importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar a la hora de ir a la tabla. La columna tiene un ancho de 10 pulgadas, está acá. Ese no nos va a servir de nada, pero nos lo da el ejercicio. Tengan mucho cuidado con los datos que ustedes tengan y no se preocupen si es que no lo ven en la fórmula, nada. Tal vez simplemente no lo utilicen, como es el caso de estas 10 pulgadas que nos da. Ya, nos dice que una carga de 2000 libras fuerza va a estar en el extremo de la chapa. Y ahora el paso número 1 es hacer la geometría de lo que es la chapa en la columna. Y como verán, se ve que es un tanto, que tenemos muchos datos ahí dentro. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ancho, que lo llamaremos D. Tenemos el largo, que son 10 pulgadas, pero aquí no está representada. ¿Por qué? Porque la chapa no va a estar justo en la puntinga. Tenemos que tener una cierta parte de la chapa en la columna, obviamente. Y ese valor es a criterio. A veces es a criterio y a veces te lo da el ingeniero te va a dar la misma figura donde ya te dan esos datos. En este caso, como ya sabes que son 10 pulgadas el ancho, vos tanteas qué tanto de la chapa querés en la columna. Yo escogí que va a ser 4 y 6. El valor, si ven aquí, el valor de B es 4 pulgadas. 4 pulgadas de las chapas van a estar en la columna y las otras 6 restantes van a estar al aire. Ya. Es importante ver que cuando cuando vamos a unir la chapa a la columna tenemos que escoger nuestro tipo de soldadura que vamos a hacer. En este caso es una soldadura que está a los lados. Esta va a ser nuestra soldadura. Y al escoger eso tenemos que irnos a tabla después. Pero antes de eso quiero que vean lo que es el centro de gravedad y las partes que tenemos ahí, las divisiones que tenemos. X, el cateto de H, Y y el cateto de E. Son importantes porque están en la fórmula. Y tenemos que encontrar esos valores. Si bien ven acá, más arriba, ¿se ve, no? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Ya, miren. En el formulario que les mandó el ingeniero, ustedes tienen que fijarse todas las variables que tenemos que encontrar. Ahí miren, está CH, está CB, está la fuerza, y por último, después de la fuerza y la resultante, está lo que es el lado o el cateto de lo que es el cordón. Y entonces, como ya sabemos eso, ahora recién empezamos con lo que es lo demás. Como les había dicho, ya elegimos nuestro tipo de soldadura y ahora nos tenemos que ir a la tabla. El segundo paso es ir a la figura 28. Como ya escogimos el tipo de soldadura que es, nos fijamos la característica de ese tipo de soldadura, que va a ser el número 3. Ya, vamos al número 3 y ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos las características que, como ya saben, ya la habíamos mencionado, que es por lado, y tenemos que
anotar estos factores geométricos, se llaman, que los vamos a utilizar en el desarrollo del ejercicio. Ya. Aquí ya lo anoté, AW, JW y SW, estas son sus fórmulas. Y una cosa que vamos a ver, que hay que ver es que solo se utiliza AW y JW en este ejercicio. ¿Por qué? Porque SW es cuando hay un momento torsor, es cuando es más o menos así la figura. Es cuando es así tridimensional, se podría decir. Nuestra chapa es delgada y es pequeña, así que no necesitamos eso. No la vamos a utilizar. Ya. AW es 2 por B. Tenemos el valor de B, lo tenemos. Entonces, 2 por 4, 8. JW, toda esta su fórmula, necesitamos B y D. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos. Directamente lo calculé y sale 82,67 pulgadas cúbicas. No se olviden, chicos, de colocar bien las unidades, porque al final muchas se simplifican y te tienen que dar un valor, una cierta unidad para cada variable. El tercer paso es ir a la tabla 23. Lo que vamos a hacer es definir el electrodo que vamos a utilizar y vamos a hallar la fuerza admisible por pulgada que vamos a tener disponible. Ya, vamos a la tabla 23 y nos fijamos que, a ver un momento, y aquí está. Nos fijamos que nos pide que es de grado ASTM y hay para estructura de edificio y estructura de puente. Esto puede ser a elección, pero más que todo siempre se utiliza para estructura de edificio. Siempre, la verdad. En este caso, en el ejercicio que tenemos acá, nos dice el enunciado que es una columna de un edificio. Entonces, sí o sí tenemos que irnos ahí. Pero si el enunciado me dice que es estructura para puentes, yo tengo que venirme acá sí o sí. Ya, entonces me voy a estructura de edificio y simplemente escojo cualquiera. Puede ser electrodo 60 o electrodo 70. Yo escogí el electrodo 60 y me dice que tiene una fuerza admisible por pulgada de 9000. A ver. Ya, tiene una fuerza admisible por pulgada de 9600 libras fuerza sobre pulgada por pulgada de lado. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es el más importante. Hasta ahorita solo hemos visto datos, nada más. El cuarto paso es donde hacemos el análisis de carga. El análisis de carga es donde vemos las fuerzas que actúan en nuestra chapa. Y el análisis se hace justamente en este punto celeste que ven acá. En ese punto. ¿Ya? Hacemos el análisis, perdón, y vemos que van a haber solamente dos fuerzas. La fuerza B, que es la fuerza debido al cortante vertical, y Ft, que es la fuerza debido al momento de torsión. Ft está en la dirección de Fr, de la fuerza resultante, pero se la tiene que dividir entre el eje de las X y el eje de las Y. Por eso es Ft horizontal y Ft vertical. Ya, entonces como tenemos ya las fuerzas en los ejes de las X y de las Y, simplemente ahora nos vamos a sacar la resultante. Eso es lo que tenemos que hallar con la fuerza, hallar la fuerza resultante. Ahora, como ya sabemos las cargas que van a haber en nuestro punto de análisis de la chapa, simplemente calculamos lo que son estas fuerzas. Primero, el quinto paso va a ser la fuerza debido a la cortante vertical, Fb, que es la carga dividido entre el factor geométrico AW. ¿Se ve bien, no es, chicos? La foto. Sí, se ve bien. Vale. Sí, pero puedes apagar los micrófonos de todo. Ya. A ver, un momento. Vamos a apagarlo. Ya. Ya, ahora, como le decía, el quinto paso de la fuerza debido a la cortante es la carga sobre el factor geométrico AW. Reemplazamos los datos porque ya los tenemos. 2000 libras fuerza dividido entre 8 pulgadas. Sale 250. Ya, tenemos F. Ahora, vamos a hallar, el sexto paso es hallar FTH y FTB. Y como les he dicho, es la fuerza debido al momento de torsión. Lo primero que hallamos para hallar esta fuerza es el par torsional. El par torsional tiene su propia fórmula, está ahí en su formulario. Es la carga por el valor de A. ¿A cuál era el valor? Era la distancia que hay entre el centro de gravedad y donde está la carga. ¿Dónde está la carga? Ya, por eso es que hacemos así bien el diseño de la chapa, porque necesitamos todos esos valores pequeños. No siempre el centro de gravedad va a ser así justo en el centro. Puede variar, es dependiendo del tipo de soldadura que utilizamos. En este caso es una simple, así que no hay problema. Ya como les decía, el par torsional es carga por A.
2000 por 8 sale 16.000 libras fuerzas pulgadas. No se olviden de las unidades. Y ahora con el par torsional ya podemos hallar la fuerza FTB y FTH. Su fórmula, la ecuación mejor dicho, es el par torsional por CH dividido entre el factor geométrico JW. CH que habíamos dicho que era, está aquí, es el valor que hay del centro de gravedad hasta el final, podría decir, hasta el final de la columna. Ahí está, CH. Lo podemos calcular, sí lo podemos, como es no te dice el enunciado, no te dice el formulario cómo se halla, pero vos tenés que darte cuenta de que como esta es una soldadura común, CB es simplemente D, que es CH, mejor dicho primero, es el valor de B, que son estas 4 pulgadas, dividido entre 2. Nada más, porque está justamente en el centro, es la mitad. Lo mismo para CB. CB es la mitad de lo que es D. Es la mitad. Nada más. Ya, entonces ya tenemos CH y CB y directamente calculamos porque ya tenemos todos los valores. 16.000 libras fuerzas pulgadas por 2 pulgadas que es CH dividido entre 82,67 pulgadas cúbicas que es JW. Nos sale 387,08 libras fuerzas pulgadas. Todas las fuerzas tienen que tener las mismas unidades. Cuidado que les toca diferente. Hacemos lo mismo para FTH y ya tenemos toda la fuerza. Como ya tenemos toda la fuerza, lo último que nos queda hacer es hallar la fuerza resultante. Ese es el séptimo paso. Hallamos la fuerza resultante, que es la raíz de las fuerzas que hay en el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X, como ya hemos visto, solo está FTH. En cambio, en el eje de las Y tenemos FTB y FB. Volvemos, entonces anotamos. FTH al cuadrado más un paréntesis, y anotamos dentro del paréntesis las dos fuerzas que se encuentran, al cuadrado. Se calcula FR y nos vamos al octavo paso, que es hallar bueno, yo le puse espesor del cordón, pero es en sí el cateto del cordón superior. Entonces W es igual a, su fórmula está en el formulario, FR sobre la fuerza admisible. Este es el valor que hicimos en el tercer paso. Aquí está. Es lo que hallamos, con el tipo de electrodo que vamos a utilizar, hallamos la fuerza admisible que nos va a permitir el cordón. Ya, entonces, como ya tenemos los dos valores, simplemente los anotamos y vemos las unidades. Vean las unidades que se simplifica libra fuerza con libra fuerza y pulgadas con pulgada. Y nos queda pulgada por lado. Tiene su unidad, no es que sea dimensional, tiene su unidad pulgada por lado. El último paso es ir a la tabla 24. Vamos a la tabla 24. Está acá. Dice tamaño mínimo de cordón para placas gruesas. Deberíamos entrar con espesor de la placa, pero no entramos con eso porque no nos interesa en sí tanto la placa, sino es el espesor del cordón o el cateto del cordón. Entonces entramos con el valor que hallamos. Entramos con el valor que hallamos, que era 0,089. ¿Y dónde se encuentra eso? Es el primerito. Es el primerito, ¿por qué? Porque es menor o igual a un medio. Está ahí. Entonces te dice que el tamaño máximo, o mejor debería decir mínimo, del lado para la soldadura es 3/16. Volvamos al ejercicio. Ahí está. Espesor mínimo 3/16. Que es 0,18. Entonces ahora lo último que nos queda hacer es comparar el valor que calculamos con el valor de la tabla. ¿Cuál es mayor? El mayor es el que tenemos en la tabla. Entonces, como ese es el espesor mínimo que nos permite, tenemos que escoger el valor de la tabla. Si en caso el espesor del cordón hubiera salido mayor que ese espesor mínimo, yo escogería el calculado. Ese es el análisis que tienen que hacer. Y así se termina el ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Yo tengo una pregunta, por favor. Sí, decime. Cuando escoges la figura, por ejemplo, si escoges la 5, el cálculo de A es diferente, ¿cierto? Sí, es diferente. Exactamente. Ya. O sea, A no es que esté ahí en el formulario. Vos tenés que calcularlo. ¿Con qué? Con CH. Necesitas sí o sí CH, sí o no. Y ese CH sí depende del tipo de soldadura que vas a hacer. Ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? Harrison, ¿cuáles son las que podemos usar? ¿Cuál figura? Ahorita son todas estas. Cualquiera puedes usar. En caso del ejercicio que hicimos, utilizamos la tercera, esta de acá. Mira, tiene todas sus ecuaciones, se podría decir, porque el cordón están arriba y abajo. Tenés AW, SW y JW. No te dice cómo hallar X
X promedio y Y promedio. ¿Por qué? Porque es muy simple esta soldadura. X, en el caso de la cuarta, mira, ya te lo dice cómo hallarlo. ¿Por qué? Porque es un poco más complicado este tipo de soldadura. Es a los dos lados. En cambio, el de arriba simplemente es la mitad. El valor de B dividido entre 2 y el valor de D dividido entre 2. Nada más. En esta cuarta, por ejemplo, es diferente. Es más, el centro de gravedad no está en el medio. No está justamente ahí en el centro, como en este caso. Está más arriba o más a la izquierda o más abajo. Sí. Ya tengo una preguntita. ¿Nosotros podemos escoger cualquier figura que queramos o en sí tenemos que usar bien a 3 o bien a 5? O Ustedes sea, el ingeniero te da el tipo de soldadura que quiere que hagamos o no. no te da la verdad. No he visto ningún ejercicio que te decía. Pero si les dice, digamos, utilicen el número 4. Vos te vas, ves el número 4 y ves las características, digamos, dónde va a estar la soldadura y te anotas todas las ecuaciones. Ya, gracias. Ya. Vamos a ver el ejercicio que hicieron con el ingeniero ahora, en el que se equivocó, creo, en solo un factor. ¿No? Está acá. Ya. Dice, sea una ménsula que se suelda a una columna. La ménsula debe soportar una carga de 4.500 libras fuerza y la longitud de los cordones de soldadura son de 6 pulgadas. Esa comilla, acuérdense que significa pulgada. D, habíamos dicho que es el valor del ancho de la chapa. Mejor dicho, del largo, sí, del ancho. Y B, 4 pulgadas, es la distancia que tiene el inicio de la chapa hasta el final del muro, se podría decir. Es la distancia. Es lo que necesitamos, es lo único que necesitamos. No necesitamos más para el tema de eso. ¿Por qué? Porque dentro del análisis más que todo es ahí. Es justamente en esa partecita, nada más. Ya. Dice, se utilizará un electrodo E60 y soldadura de filete. Soldadura de filete nomás es un tipo de soldadura que les explicó en su teoría, creo, en la diapositiva. Y como me dice que es un electrodo 60, eso es un dato importante para que cuando yo vaya a las tablas. Dice más, calcular el espesor mínimo del cordón de la soldadura. Considere solo torsión y corte puro. Corte puro es FB y solo torsión es FT. FT, pero no FT la vamos a ver más adelantito. Es lo mismo que ya hicimos, pero el material es acero estructural A441. Ya. Entonces anotamos los datos, aquí están anotados todos los datos, y lo primero que hacemos es hacer el análisis geométrico. Vemos el tipo de soldadura que vamos a escoger, y el que vamos a escoger esta vez va a ser el 4, creo que. Vamos a ver. Sí, es el 4. Sí, la 4. Sí. Entonces, esta soldadura 4 tiene sus propias características, sus propias ecuaciones, y tenemos que anotarlas todas. Y además de eso, tienen que ver algo importante acá. Fíjense en este punto que voy a hacer ahorita. Este punto es lo que es el centro de gravedad. Este es el centro de gravedad. Este es el centro de gravedad y, como ven, no es como la 3, no es que esté justo en el centro. Se mueve, está un poco más arriba. Como ven, lo traté de hacer un poco más para arriba. Entonces significa que X promedio y Y promedio no es la mitad de B ni de D. Tiene su propia ecuación que está ahí, miren. Entonces la tenemos que anotar. Ya. Y ahora, ¿cómo calculamos CH y CB? Simplemente, como ya tenemos el valor de B y de D, es la resta. Para CH restamos el valor de B menos X promedio, que lo vamos a calcular con su propia ecuación, y en su propia ecuación esta vez. Lo mismo para CB, es D menos Y promedio. ¿Quedó claro eso? Sí. Ya. Entonces, ahí está la carga de 4.500 y nos vamos al segundo paso. El segundo paso es ir a la figura 28 para escoger, ya lo hicimos, ya anotamos la fórmula. Aquí están las fórmulas que teníamos de la soldadura número 4, los factores geométricos, y simplemente lo calculamos. AW es B más D, sale 10 pulgadas, JW sale 54,533 pulgadas a la cuarta, tenemos X y tenemos Y. Ya. El tercer paso es ir a la tabla 23 para ver la fuerza admisible que vamos a tener para ese tipo para esa soldadura. Nos vamos a la tabla. A ver. Y aquí está. Ya. Nos decía que es para edificios. Bueno, no nos decía, pero nosotros vamos a decirlo porque está en una columna. Nos dice que sea una ménsula que se suelda a una columna. Ya, entonces sabemos que es para una columna. Entonces, un puente no tiene columnas, así, por decirlo así. Es diferente. Ya. Nos decía el enunciado que es
que tiene un electrodo 60, que vamos a utilizar un electrodo 60, entonces directamente ya sabemos, esperen, ya, directamente nos vamos aquí. Lo que nos interesa, perdón, me olvidé mencionarles esto, es la fuerza admisible por pulgada de lado. Eso es lo que nos interesa, no nos interesa el esfuerzo, por tanto. Ya, entonces, ya tenemos la fuerza admisible, eso es un dato importante, lo tenemos ahí. Ahora el cuarto paso, otra vez, es el análisis de carga. El análisis de carga en este ejercicio no varía nada, es lo mismo. Y el enunciado nos decía, considere solo torsión y corte puro. ¿Qué es lo que ya hicimos? El de corte puro es FB, y el de por torsión es FT, pero FT, como le había dicho, tiene esta dirección de acá. Entonces lo descomponemos en X y en Y, que va a ser FTH y FTB. El quinto paso ya va a ser calcular la fuerza. Un momento. Ya. La fuerza, fuerza debido al cortante vertical es la carga sobre AW, lo hallamos. El sexto paso que vamos a hacer, que implementamos acá, es hallar el valor de A. Necesitamos ese valor porque lo vamos a necesitar para hallar la otra fuerza. ¿Cómo hallamos A? Vemos acá. Un dato que me olvidé mencionarle es estas 12 pulgadas que nos dice que es el largo de la chapa, el largo total de la chapa. Si ya tenemos ese largo total, simplemente ahora tenemos que hallar el valor de A, que es desde el centro de gravedad hasta donde está la fuerza. ¿Cómo hallamos ese valor? Simplemente hay que restar esas 12 pulgadas menos este tramo pequeño de acá, que es este tramo pequeño, X promedio. Entonces volvemos, perdón, ahí está el valor A, va a ser esas 12 pulgadas, que es el largo de la chapa, menos X promedio. Y ya tenemos el valor de A. Vamos a hallar las otras fuerzas, fuerza debido al momento de torsión, FTB y FTH. FTB, como les había dicho, es T par torsional, que es P por A, ya tenemos A, por CH. Y CH, ya les había dicho al principio, que aquí está, CH es B menos X promedio, y CB es D menos Y promedio, por un tema de análisis nada más, no es fórmula, es análisis. Ya, entonces ya tenemos todos los valores y simplemente calculamos FTB, FTH. El octavo paso es hallar la fuerza resultante. Ya saben la fuerza resultante en X y en Y. X está solo FTH, y en Y está FB y FTB. Ya, calculamos fuerza resultante, calculamos el espesor del cordón. ¿Con qué? Con la fuerza resultante y la fuerza admisible que ya hallamos al escoger el material. Y nos sale 0,538 pulgadas por lado. Entonces, ahora el noveno paso es ir a la tabla 24 y vemos en qué rango está este espesor o este lado, lado del cordón. Vamos, 0,538. 0,538. Vemos que está acá. Entonces está entre 0,5 y 0,75. Nos dice que el tamaño mínimo, debería decir, es un cuarto. Volvemos. Aquí está. Como está en este rango, el espesor mínimo es un cuarto. Entonces ahora hacemos la comparación. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El espesor que calculamos o el que nos dice la tabla? El mayor es el que calculamos. Entonces nos quedamos con ese. Ese va a ser el espesor de nuestra chapa. Entonces, el espesor de nuestro cordón, mejor dicho. Entonces así termina el ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? Yarison, una pregunta. ¿Con cuántos decimales deberíamos trabajar? ¿Y nos puedes hacer una conclusión, por favor, de ese ejercicio? Sí, ya. Simplemente con 3. Con 3 basta y sobra. Con 3 basta y sobra, sí. Me refiero en el tema del espesor del cordón. Si quieren hacer las demás fuerzas y demás, háganlo simplemente con 2 o con... Sí, con 3 es lo mejor, 3, por si les varía algo. Pero el ingeniero no les llama la atención nada eso de si varía, porque él no se va a fijar en sus resultados tanto, sino en su procedimiento. ¿Alguna otra duda? Antes que se acabe el tiempo extra. Sí, ¿no puedes hacer una conclusión? Es que él igual, Sí. para él es importante eso, ¿no? Sí, sí. Ya entonces la conclusión no la anoté, pero se la digo, sería para que la ménsula esté bien soldada a la columna, nosotros en este ejercicio, vamos a utilizar una soldadura y le ponen el número 4 que tiene las siguientes características. Y ustedes le ponen ahí lo que es los valores. Lo mejor sería que lo dibujen de nuevo, así como está acá, y le pongan el valor de B, el valor de D, el valor de A, y al fin y se la anoten, digamos, eso en la conclusión, que tiene las siguientes dimensiones, B, D, y que le ponga, esta soldadura tiene un espesor de 0,538, que satisface a nuestra carga. Que nuestra carga, ¿cuánto era? Era 4.500. Que soporta una carga de 4.500 libras fuerza. Más o menos así sería la conclusión. En este caso es cortita.
En otros temas, las conclusiones son más largas, sí, porque hay muchas más dimensiones de cómo se elementos. Pero esto solamente es el especial de Córdoba, nada más. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, el largo de la columna es igual a su mimo o Ah, en este ejercicio. que es el 12. Sí, El lado de la columna, esta de acá, de este ejercicio. sí, el largo, Ah, que esto es no pasa 12, nada. ¿no? ¿Eh? Ajá, no tienen que... ¿Perdón? ¿Esas 12 pulgadas te referís? Ajá, sí. Nos lo da el ejercicio. Nos lo da el ejercicio. Es algo- Harrison, una pregunta. ¿No es necesario que nos den siempre el largo de la columna? Porque en el otro sí nos daba, ¿no ve? Y luego vos ya lo ubicaste a tu manera, lo que viene a ser la chapa, o dijiste, ve que sea 4, suponiendo. Ajá, sí. Pero no es necesario que nos den el largo de la columna, o sea, puede ser que nosotros asumamos cualquier valor o cómo. Estoy hablando de la columna, no de la chapa. Ajá, la columna no pasa nada, no hay ningún problema. No nos interesa la Ah, probabilidad. Lo que nos interesa es el valor de B, es este valor de B que nos interesa, que es desde el inicio de la chapa hasta el final de la columna. Eso es lo único que nos interesa. La columna puede ser el tamaño que quiera. ya. Obviamente que tiene que ser mayor que B o el valor de B. Y en el otro solamente lo que hiciste fue suponer, ¿no ve, Harrison? En el otro me lo daba. En el otro me lo daba y me decía que era de 10 pulgadas. Y como yo veía que era 10 pulgadas y yo sabía cuánto medía mi largo de chapa, que era otras 10 pulgadas igual, la columna y la chapa tenían el mismo largo. Entonces yo veo cuánto le quiero poner del valor de B. ¿Cuánto quiero que entre, se podría decir, a la columna, mi chapa? Si quiero que esté hasta el fondo o quiero que esté en la esquininga, digamos. Pero yo lo puse más o menos en el medio. Le puse el valor de B4. O sea, es un poquito menos de la mitad de la columna. Eso sí fue como ustedes dicen, a criterio. Pero en el segundo ejercicio que hicieron con el ingeniero ya les dio esta figura. Les dio esta figura y en esta figura tenía su característica. Te decía que la chapa tenía 12 pulgadas, te daba el valor de B. Ah, ya, está bien, gracias. Harrison, ¿esta carga siempre va a estar en la punta? ¿La de 4500? No siempre va a estar en la punta. La chapa puede ser más larga, podría ser más larga, pero no nos interesa si es más larga. Nos interesa justamente en dónde está la carga. Si está en la mitad, vos tenés que hallar la distancia de la carga hasta donde está el centro de gravedad, digamos, para hallar O sea que si está a la mitad no vamos a usar, digamos, el valor que nos dé. Tenemos que calcularlo. Ajá. Si te dice que, digamos, la chapa mide un poco más, digamos, no mide 12, mide 15, digamos. Vos directamente te fijas dónde está la carga. La carga, digamos, va a estar justamente en el mismo punto que el ejercicio, pero tenés que hacer el análisis desde ese punto hasta el centro de gravedad. No desde el final de la chapa, no desde el final de la chapa, sino donde está la carga. El nombre de soldadura de filete. Es un tipo de soldadura nomás. Está en su teoría, es una especie de soldadura nomás. No